Mi nombre es Otilia Patricia Arroyo Martel y integrante del Grupo 2. Me acompañan los compañeros Astuya Santa Cruz Giuseppe Andrés, Atahuache Ruelas Daniel Alexander, Bautista Chalco Nélida, Benito Quispe José Martín. El tema a tratar es contrataciones públicas. Contrataciones con el Estado de acuerdo a la Ley 32069. Tenemos licitaciones públicas para bienes. Son procedimientos administrativos de selección con la finalidad de las entidades adquirir bienes y en donde se garantiza la competencia, transparencia y eficacia. Son los requisitos técnicos y legales, las bases de la ley de contrataciones, las que se deben de considerar para este tipo de licitaciones. En la licitación pública para bienes especializados, también es un procedimiento administrativo de selección de bienes en donde se requieren características técnicas complejas y o especializadas. Los proveedores deben contar con experiencia, capacidad técnica y condiciones específicas. También en este proceso de licitación se garantiza la competencia, transparencia y calidad. La licitación pública abreviada para bienes es un proceso de selección simplificado con la finalidad de adquirir bienes de uso común o estandarizados. La licitación pública en obras también son procesos de selección en donde realizan ejecución de obras públicas y deben de cumplir los requisitos técnicos, legales y económicos, donde la competencia, transparencia y calidad también forman parte de los procesos de las bases. Los requisitos mínimos con los que debe de contar el postor para todos los procesos de selección es encontrarse inscrito en el Registro Nacional de Proveedores. Debe tener también el Registro Único de Contribuyente, activos y vigentes. No deben estar impedidos de contratar con el Estado peruano. Deben cumplir especificaciones técnicas, presentar la oferta económica, acreditando experiencia, contar con la seriedad y aportar la documentación exigida en las bases. Tenemos la licitación de obras en donde los postores deben de tener la capacidad técnica, económica y la experiencia en ejecución de obras. Y la licitación pública para bienes especializados, los postores tienen que tener la capacidad técnica y la experiencia especializada en el rubro al cual se presentan. Hemos considerado los factores de evaluación para la licitación pública de bienes de acuerdo a las bases. El precio es el factor de evaluación más importante, ya que se le asigna 90 puntos al menor precio. Su medio de verificación es la oferta económica presentada en el SEACE. Otro factor de evaluación considerado para este proceso es la garantía comercial adicional y el plazo de entrega, en donde se les asigna 5 puntos. Su medio de verificador es la carta de garantía del proveedor o fabricante indicando plazo y cobertura, la declaración jurada del plazo de entrega y cronograma de entrega. Factores de evaluación y medios de verificación para la licitación pública especializada. El factor precio también se le asigna en este proceso 70 puntos. La oferta económica presentada en el SEACE es un medio de verificación. El otro factor de evaluación es el desempeño técnico superior, que se le asigna 15 puntos. La ficha de verificación, el medio de verificación es la ficha técnica y oficial del fabricante, en donde está considerados los catálogos y hojas técnicas debidamente firmadas. La garantía comercial adicional, su medio de verificación es la carta de garantía del fabricante o proveedor indicando plazo y cobertura.
El factor de evaluación servicio postventa especializado, su medio de verificación es la carta de compromiso de evaluación postventa y acreditación del servicio técnico autorizado. El factor de evaluación plazo de entrega también se le asigna 5 puntos y tiene como medio de verificación la declaración jurada del plazo de entrega y cronograma. El factor de evaluación de medios de verificación para la licitación pública abreviada, consideramos al precio como un factor de evaluación importante, donde se le asignan 95 puntos. Oferta económica presentada en el SEACE es el medio de verificación. El plazo de entrega, 5 puntos. Declaración jurada del plazo de entrega es el medio de verificación. La licitación pública para obras, también en el factor evaluación, considera el factor precio el más importante, ya que se le asigna 80 puntos. El medio de verificación es la propuesta económica presentada en el SEACE. Tenemos otro factor de evaluación, que es la metodología de ejecución de obras. 10 puntos. Su medio de verificación es la memoria descriptiva y metodología de ejecución presentada en la propuesta técnica. Asimismo, otro factor de evaluación es el programa de trabajo y cronograma, seguridad y salud en el trabajo, en donde se les considera 5 puntos por cada uno de ellos. El medio de verificación, el cronograma valorizado y calendario de avance, el plan de seguridad y salud en el trabajo, propuesto por el postor. Como vemos en esta parte del proceso de licitaciones, el factor de evaluación más importante es el precio, ¿no? A menor precio, mayor puntaje. También es importante considerar que los plazos de entrega deben de tener las condiciones que garantiza las bases. Todo ello se encuentra en las bases estandarizadas de la Ley 32069, Contrataciones Públicas del Estado 2026. Gracias. Bien, continuando con la exposición, vamos a ver otro procedimiento que es la licitación pública de obras con precalificación. Este es un procedimiento competitivo donde primero se evalúa la capacidad técnica, la experiencia y la solvencia de los postores. Es una etapa preliminar de precalificación. Y en una segunda etapa, solo los postores precalificados como aptos pueden presentar las ofertas técnicas y económicas. Forma parte de las etapas del procedimiento de selección reguladas en el artículo 62 del Reglamento de la Ley General de Contrataciones Públicas. Estas etapas incluyen la convocatoria, el registro de participantes, cuestionamiento de las bases, la etapa de precalificación, que comprende 3 subetapas: precalificación, diálogo competitivo y negociación. Evaluación de ofertas técnicas y económicas, adjudicación para la innovación y finalmente el otorgamiento de la buena pro. ¿En qué caso se aplica? Se aplica en obras de alta complejidad, en obras de alto valor económico, en obras especializadas, en sistemas de entrega complejos, en proyectos de alto riesgo, en infraestructura crítica. ¿Cuáles son los factores que se evalúan? Se evalúa la experiencia específica en obras similares, la especialidad registrada en el Registro Nacional de Proveedores, la capacidad máxima de contratación, solvencia económica, el personal clave, la gestión de riesgos, la experiencia del equipo técnico y la capacidad operativa. Su finalidad es reducir el riesgo de las obras paralizadas, evitar contratistas sin capacidad real, asegurar calidad técnica, garantizar solvencia financiera, filtrar operadores informales, proteger la inversión pública y aumentar la probabilidad de culminación de las obras. Otro procedimiento es la licitación pública abreviada de obras. Este es un procedimiento competitivo simplificado, diseñado para contratar obras públicas
Cuando la cuantía no justifica una licitación pública ordinaria, cuando el nivel de complejidad es medio a bajo, cuando el riesgo técnico es controlable y cuando se busca la celeridad administrativa. Podemos decir que esta es una versión simplificada de la licitación pública tradicional. También pertenece a los procedimientos de selección competitivos del sistema de contrataciones. Su finalidad es reducir los tiempos administrativos, agilizar la ejecución de la inversión pública, simplificar los procedimientos, disminuir costos de transacción, facilitar accesos a proveedores, mantener competencia y garantizar la transparencia. Acá se muestra en este cuadro las principales diferencias entre la licitación pública ordinaria y la licitación abreviada, donde los beneficios se muestran dentro de la licitación abreviada, que el procedimiento es más simplificado, existen menos etapas, el formalismo es menor, los plazos son menores, las obras son más simples y medias y el riesgo es controlado. Acá se ha desarrollado un cuadro donde se muestran los factores de evaluación. Estos son determinados por los evaluadores y la evaluación consiste en dos etapas. Una primera etapa técnica que es en base a 100 puntos y que el mínimo que se requiere para pasar a la siguiente etapa económica es de 70 puntos. Y finalmente la evaluación económica que es en base a 100 puntos. ¿Cuáles son los factores que se analizan? Son los factores de evaluación facultativos, dentro de los cuales tenemos la experiencia específica adicional del personal clave, sostenibilidad ambiental, sostenibilidad social, integridad de las contrataciones públicas, capacidad, gestión de calidad, mejora del requerimiento, gestión de riesgos, gestión de procura, planificación detallada, seguridad y salud, tecnología y métodos innovadores, experiencia adicional del postor en la especialidad y en caso requiere el factor de evaluación obligatoria en el caso de usar BIM. Y finalmente el plan de ejecución. ¿Cuál es el puntaje asignado? Como se ha indicado, eso lo determinan los evaluadores, que están a cargo de los comités, el jurado que está a cargo del proceso de selección. Dentro de los medios de verificación para los dos primeros factores tenemos que los contratos, las constancias y los certificados de trabajo. Y para los siguientes factores, documentación técnica sustentatoria. ¿Cuál es el puntaje total asignado? Es en función a base de 100 puntos. Otro procedimiento es la licitación pública con diálogo competitivo. Este también es un procedimiento competitivo especial y se utiliza cuando la entidad no puede definir con precisión el objeto contractual, no puede determinar la solución técnica óptima, no puede estructurar jurídicamente el contrato y cuando no puede definir el modelo financiero adecuado. Por ello, dialoga técnicamente con los postores precalificados para construir la solución más adecuada antes de la presentación de las ofertas finales. Del mismo modo, estas están contempladas dentro del procedimiento de selección especial del sistema de contrataciones públicas, cuya finalidad es construir la mejor solución técnica, reducir incertidumbre, identificar riesgos, definir modelo contractual óptimo, optimizar costos, mejorar la calidad del proyecto, asegurar la viabilidad técnica, asegurar sostenibilidad financiera y proteger la inversión pública. ¿En qué caso se utiliza o se aplica? Cuando la innovación, en casos de innovación técnica, multiplicidad de soluciones posibles, en casos de incertidumbre técnica y financiera, en proyectos estratégicos, infraestructura compleja, modelos contractuales no estandarizados, en casos de integración de diseño constructivo operación y en los proyectos a largo plazo. ¿Cuáles son los factores que se analizan? Son las soluciones técnicas, diseño conceptual, modelos constructivos alternativas tecnológicas, metodología de ejecución, gestión de riesgos, modelos contractuales, cronogramas, costos de ciclos de vida, mecanismos de pago, sostenibilidad, impacto ambiental, operación y mantenimiento y la estructura financiera. Estos se rigen bajo los principios del derecho administrativo, ¿no?, que se describen en este tercer recuadro.
Por otro lado, tenemos la licitación pública con negociación. También es un procedimiento competitivo especial, se utiliza cuando la entidad pública puede negociar las condiciones con los postores después de una evaluación inicial, con el objeto de optimizar el uso del presupuesto público, ajustar costo al valor real, mejorar la relación costo-beneficio, corregir desviaciones económicas, garantizar sostenibilidad financiera, evitar las declaraciones de desierto dentro de los procedimientos o de los procesos de selección, asegurar la adjudicación viable, proteger la finalidad pública. Podemos considerar que este procedimiento no es una negociación libre, sino es un procedimiento que ya está arreglada, limitada y controlada. Se aplica en casos que el proyecto es viable técnicamente, cuando el requerimiento está definido, pero existen márgenes de optimización. Cuando el riesgo económico o los riesgos económicos son controlables, cuando la posibilidad de mejoras técnicas, ajustes contractuales necesarios, necesidad de eficiencia presupuestal, contextos de restricción fiscal y en los proyectos estratégicos con presión presupuestal. Los factores que se pueden negociar son el precio, los plazos, las metodologías de ejecución, cronogramas, las fases de ejecución, condiciones de pago, los ajustes técnicos menores, alcances accesorios, las mejores técnicas, los sistemas constructivos alternativos. Y del mismo modo están regidos por los principios que rigen el derecho administrativo. Sí, bien, hasta ahí la exposición, muchas gracias. La licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición, MDA, son procedimientos especiales de contratación pública que regulan bajo la Ley 30.225, Contrataciones del Estado. Tienen el Decreto Supremo 344-2018 reglamento y las directivas OSCE. Se trata de modalidades flexibles diseñadas para adquirir bienes, servicios u obras cuando los procedimientos convencionales no resultan eficaces. Los MDA buscan equilibrar entre el proveedor y el Estado con un objetivo común: obtener mayor eficacia en gasto público y acceso a innovación. Se aplican particularmente en sectores donde existe necesidad urgente de soluciones especializadas, como salud o infraestructura crítica. Siguiente, por favor. Factores facultativos para una licitación pública para mecanismos diferenciados de adquisición. Tenemos innovación tecnológica con puntaje de 15 puntos, una verificación mediante la memoria técnica con descripción de innovación y evidencia de aplicaciones exitosas a productos similares. Tenemos sostenibilidad ambiental con 10 puntos, una verificación mediante un plan de gestión ambiental y certificaciones ambientales de proveedor. Gestiones de riesgo con 10 puntos, mediante una verificación mediante matriz de riesgo con probabilidades de impactos y medidas de contingencia. Participación local con 8 puntos, verificando con compromiso formal y estadísticas de contrataciones locales en últimos proyectos. También tenemos institución de proyectos con 7 puntos, mediante la verificación demostrando mediante la demostración de herramientas digitales y casos de uso, sumando un total de 50 puntos. Por favor. Concurso público de servicios. El concurso público de servicios es un procedimiento de selección competitivo regulado por la Ley 32069, Ley General de Contrataciones Públicas, para contratar servicios no consultóricos del Estado peruano. Este es el mecanismo mediante el cual las entidades públicas convocan a proveedores habilitados en el RNT, Registro Nacional de Proveedores, para presentar propuestas técnicas y económicas de servicios operativos, seleccionando la oferta más ventajosa según criterios establecidos de calidad, precio y oportunidad. Tipos principales de servicios. Estos se dividen en categorías en las cuales tenemos la categoría de mantenimiento, limpieza y desinfección, seguridad y vigilancia, alimentación, transporte y logística, impresión y gráfico, alquiler temporal y operaciones de servicios. Siguiente.
Factores facultativos para un concurso público de servicios. Tenemos innovación y gestión con puntaje de 15 y se verifica mediante la memoria técnica en casos de éxito. Tenemos sostenibilidad con 12 puntos y se verifica mediante el plan de gestión sostenible. Experiencia específica con 10 puntos y se verifica mediante certificado se hace más referencias. Calidad de personal con 10 puntos y se verifica mediante hojas de vida y certificados laborales. Factores facultativos en el plan de contingencias con 8 puntos y se verifica mediante la matriz de riesgos y planes alternativos. Tenemos digitalización con 5 puntos y se verifica mediante demostración de software y plataformas. Somos un total de 60 puntos. Siguiente, por favor. Y llegamos al concurso público para consultorías y servicios de mantenimiento vial, que es un procedimiento específico de la selección pública en el Perú, regulado por la Ley 22 para contratar servicios especializados en infraestructura vial. Es una modalidad única que combina 3 objetos: consultorías de obra y servicios de mantenimiento vial. Tienen por finalidad garantizar la supervisión técnica especializada y mantenimiento eficiente de redes viales nacionales, departamentales, desde expedientes técnicos hasta operaciones post-entrega. Siguiente. Y aquí tenemos un factor facultativos, experiencia específica con 15 puntos y se verifica mediante certificado se hace más altas de conformidad en obras viales. La innovación tecnológica con 12 puntos y se verifica mediante memoria técnica más evidencia de implementación. Tenemos equipo técnico especializado con 10 puntos y se verifica mediante los CDs más colegiativas y más experiencia. Tenemos metodología de control de calidad con 8 puntos y se verifica mediante el plan de calidad vial detallado. Tenemos la gestión de riesgos viales con 8 puntos y se verifica mediante matriz de riesgos viales. Sostenibilidad vial con 7 puntos y se verifica mediante el plan ambiental vial. Continuamos analizando los diferentes procedimientos de selección. En este caso tenemos el concurso público con precalificación. Este procedimiento se trata de consultorías de obras, servicios de mantenimiento vial o servicios especializados de gestión de instalaciones con cuantías mayores a 2 millones. También tenemos el concurso público con diálogo competitivo, que dada su complejidad, se utiliza cuando se trata del ASISTE, el servicio especializado de gestión de instalaciones o de mantenimiento vial, consultorías de obra bajo sistemas de entrega de formación y diseño. También tenemos la compra pública precomercial. Este procedimiento se trata de contratación de soluciones innovadoras que comprenden innovación y desarrollo, la creación de prototipos. Estos 3 procedimientos tienen un tipo de evaluación económica posterior. Vale decir que los factores de evaluación técnicos se realizan antes que los factores de evaluación económicos. Continuamos con el siguiente procedimiento. Tenemos el concurso público abreviado para la contratación de expertos y gerentes de proyectos. Se trata de la contratación de gerentes de proyectos para contratos estandarizados y se trata de contratación de evaluaciones de evaluadores expertos con una cuantía menor a 100.000 soles. Los evaluadores en este procedimiento están integrados por un comité. Si bien es cierto, un comité está integrado por 3 miembros, donde al menos uno debe ser integrante de la dependencia encargada de contrataciones y al menos uno es experto en la materia de la contratación. El tipo de evaluación económica que tiene este procedimiento es posterior. Ahora bien, pasamos con los requisitos de calificación obligatorios. En este procedimiento son 3. Primero tenemos la capacidad legal. En este aspecto se tiene que presentar la habilitación del profesional, experto o gerente de proyecto. En cuanto a la capacidad técnica y profesional, abarca 2 aspectos: la formación académica, que vendría a ser el grado de bachiller o título profesional requerido, y las certificaciones del postor. Para los gerentes de proyecto, la certificación oficial en el contrato estandarizado elegido, y para los expertos, la certificación que la entidad contratante sustente en la estrategia de contratación. Y como tercer requisito de calificación obligatorio es la experiencia del postor en la especialidad. Para el caso de gerentes, el plazo es no menor de 5 años de experiencia en la especialidad en trabajos de la actividad requerida. En caso de los expertos, el plazo se determina en la estrategia de contratación.
Ahora veamos los factores de evaluación técnica. De hecho, son dos, factores de evaluación obligatorio y son factores de evaluación facultativo. Dentro de los factores de evaluación obligatorio tenemos a la resolución de casos prácticos, que en este aspecto básicamente se les brinda a los postores una evaluación y el medio de verificación de estas es la presentación de los documentos que contengan la resolución de los casos prácticos. Y el puntaje en este factor es mínimo de 20 puntos. Segundo, tenemos la entrevista. El medio de verificación se acredita con el dominio temático y las habilidades en la entrevista mediante preguntas y respuestas. Eso tiene un puntaje mínimo de 20 puntos. En cuanto a la experiencia adicional del postor en la especialidad, se acredita con contratos y su respectiva conformidad, constancias, certificados u otros documentos que demuestran la experiencia del postor. Esto tiene un puntaje mínimo de 25 puntos. Ahora tenemos los factores de evaluación facultativa. Dentro de ellos, primero está las calificaciones adicionales del postor, que vendrían a ser los grados académicos de bachiller, título profesional. De hecho, estos documentos deben estar debidamente inscritos en SUNEDO. Esto ya se encarga el comité de hacer la verificación respectiva. Seguidamente tenemos la certificación adicional del postor, que son certificaciones en el territorio nacional o en el territorio en el extranjero, y eso se acredita con la presentación de certificaciones correspondientes. En cuanto a la capacitación del postor, son constancias u otro documento de haber recibido o aprobado las capacitaciones. En este apartado pueden ser horas lectivas, académicas o pedagógicas. El puntaje en los factores de evaluación facultativo lo determina el comité evaluador. Seguimos con Asociación para la Innovación. Bueno, este es un procedimiento de contratación que permite a la entidad pública asociarse con uno o más proveedores para desarrollar soluciones innovadoras que no existen en el mercado y tú ves que van a resultar exitosas. También combina fases de investigación, desarrollo y asimismo una eventual contratación, siendo útil cuando las necesidades públicas no pueden ser satisfechas ni con bienes, servicios u obras disponibles de manera inmediata. Esta evaluación se realiza en tres instancias. Factores de evaluación se realizan en tres instancias, independientemente y autónomas. Ellas son la evaluación externa, la evaluación legal y la evaluación del comité técnico. Y según el historial del proyecto, puede pasar por todas o solo por algunas instancias, dependiendo, ¿no?, de los proyectos. Tenemos, en primer lugar, la evaluación externa. El proyecto es evaluado por dos evaluadores externos y tiene una calificación del 1 al 5 por ponderaciones por criterio. La nota mínima aprobatoria es de 3 puntos por evaluador. Entre los criterios principales tenemos el mérito innovador y vigencia del prototipo, que es un 30% sobre 100. Tenemos la calidad técnica de la propuesta, otros 30% sobre 100. El modelo de negocio, que sería un 25%. La viabilidad económica y comercial, 5%. El impacto potencial, 5%. La sostenibilidad ambiental, 5%. Ambos evaluadores deben aprobar para poder pasar a la siguiente etapa. Por otro lado, tenemos la evaluación legal, donde se va a verificar el cumplimiento de los requisitos legales y documentarios. La evaluación del comité técnico es la que decide o desaprueba según el impacto técnico, económico, social y ambiental. Tenemos la certificación, que es del consejo directivo, que valida la selección final. Y por último, los resultados, ¿no?, que son definitivos, no apelables y se publican en el portal web del ProInnova. Siguiente diapositiva, por favor. Tenemos, por otro lado, el procedimiento por comparación de precios. Este es un procedimiento de selección simplificado, mediante el cual la entidad va a contratar bienes o servicios comunes, comparando directamente los precios ofertados por los postores, los cuales cumplen con los requisitos mínimos. La adjudicación se otorga a la oferta de menor precio, siempre que cumpla con las especificaciones técnicas, que prioriza la rapidez, la economía y la eficiencia de los recursos públicos. Asimismo, busca satisfacer una necesidad concreta de la entidad, asegura la eficiencia, la oportunidad y el uso adecuado de los recursos públicos. La correcta formulación promueve el uso eficiente de los recursos públicos, que se le llamaría ahorro de dinero. Los plazos son claros y objetivos, garantizando un trato justo y transparente a los postores. Existen también penalidades por mora, que fomentan el cumplimiento responsable del contrato. Y la solución de controversias mediante conciliación y arbitraje asegura las relaciones contractuales éticas.
Y el factor de evaluación es único. El factor de evaluación es el precio. No hay evaluación técnica con puntaje, en el cual solo se va a priorizar la oferta económica más baja. Y para este caso deben existir por lo menos ofertas válidas, caso contrario no se procedería con la evaluación económica. Siguiente diapositiva. Bueno, el procedimiento de comparación de precios, aunque no se establecen criterios explícitos de responsabilidad social, algunas disposiciones pueden vincularse indirectamente con ella, como la finalidad pública del requerimiento, las condiciones claras de contratación, las penalidades por incumplimiento, los requisitos de calificación profesionales y la evaluación basada en igualdad de trato y menor precio, lo que va a contribuir, ¿no?, a lo que es la transparencia, la libre competencia y el uso eficiente de los recursos públicos. Siguiente diapositiva. Por otro lado, tenemos la subasta inversa electrónica, que es un procedimiento de selección electrónico para la contratación de bienes y servicios estandarizados, en el cual los postores compiten reduciendo sus precios mediante enlaces en línea a través del CA. Y asimismo va a ganar quien ofrece el menor precio al cierre de la subasta. Aplicado tanto a bienes y servicios estandarizados, la competencia realizada mediante enlaces de precios. Dentro de los requisitos de calificación se puede verificar la capacidad del postor para contratar, que están divididas en obligatorias y adicionales. En el caso de los requisitos obligatorios, se garantizan la habilitación legal del postor, mientras que las adicionales incluye más que de forma cuantitativa, una estrategia de cada contratación, y una vez establecidos si son exigibles para todos. El factor de evaluación en la subasta interna oferta electrónica está basada solo en el precio. Tiene un orden de prelación determinado en el último lanzamiento del menor monto, y asimismo busca hacer un proceso automatizado, transparente y competitivo. Siguiente diapositiva. Siguiente, compañera. Bueno, la inversa electrónica no se prevén criterios expresos de responsabilidad social, sin embargo, determina disposiciones del procedimiento que pueden asociarse indirectamente con ella, como la verificación de la habilitación legal del postor, la limitación de requisitos previstos en la directiva aplicable, la admisión de la clasificación de consorcios y también la determinación de la oferta ganadora. Por otro lado, tenemos los concursos de proyectos arquitectónicos y urbanísticos. Es un concurso especialmente utilizado para seleccionar la mejor propuesta arquitectónica, priorizando la calidad del diseño, la creatividad y la funcionalidad por encima del precio. La evaluación se basa en criterios técnicos y estéticos definidos en las bases. Por un lado tenemos la evaluación de ofertas. La evaluación comprende tanto la evaluación técnica y la evaluación económica. Ambas son calificadas sobre 100 puntos, y la evaluación económica se realiza después de la técnica, ¿no? Primero tiene que pasar la técnica para poder evaluar la económica. Tenemos la evaluación técnica, que se califica sobre 100 puntos. El puntaje mínimo para la evaluación el puntaje mínimo para pasar a la evaluación económica es de 70 puntos, y los factores obligatorios y facultativos deben sumar por lo menos 100 puntos. Dentro de la evaluación obligatoria se evalúa la coherencia del programa y el terreno, la adecuación del entorno físico, social y ambiental, y estos deben ser acreditados mediante planos, una memoria descriptiva, y el puntaje mínimo de estos es de... El puntaje mínimo de estos es de 80 puntos. Por otro lado, tenemos el factor facultativo, donde se mide la experiencia del factor clave, sostenibilidad ambiental y social, integridad de la contratación pública y la capacidad de gestión de calidad. Tenemos una guía de puntuación en el cual nos da referencia, ¿no? Por ejemplo, el 100% es la propuesta sólida y completa, un 70% va a constituir a una propuesta sólida, pero con mayoría de aspectos, el 50% se diría a lo que cumple parcialmente y va a requerir mejoras, el 25% cumple con pocos aspectos, y el 0% no representaría ni propuestas ni evidencias. Por otro lado, tenemos los factores técnicos relevantes, en los cuales podemos diferenciar la planificación detallada del proyecto, la seguridad y salud en el trabajo, el uso de tecnología y métodos innovadores, la especialidad. Por otro lado, tenemos los factores obligatorios del BIM, que sería obligatorio cuando se aplica tecnologías BIM, cuando se evalúa la alineación de los EIR,
La acreditación más que todo va en el caso de la ejecución, ¿no? En el plan de ejecución. Los puntajes de nivelación de estos casos son del 0 al 100%. Y por último tenemos la evaluación económica y el puntaje total, donde se va a evaluar el precio ofertado con un límite mínimo del 90%, los que hayan pasado 90%. El puntaje económico se asigna por menor precio y la evaluación técnica más la evaluación económica. Y esto puede aplicarse una bonificación especial del 10%, siempre y cuando sea por el domicilio. Bien, de igual forma pasaremos a analizar las contrataciones públicas en el país de Chile y Colombia. Si bien es cierto, no están muy alejadas de nuestra realidad. En el país de Chile, las contrataciones públicas están reguladas por la ley número 21198, Ley de Compras Públicas, y están administradas por Chile Compras, y todo este proceso se realiza a través de la plataforma Mercado Público. Las contrataciones, al igual que en nuestro país, en el país de Chile, tienen principios, las mismas que son las siguientes: el principio de libre acceso y competencia justa, el principio de transparencia y publicidad, el principio de igualdad de trato y no discriminación, el principio de probidad, el principio de valor por dinero, que es la relación entre el costo-beneficio, considerando el mantenimiento y la sostenibilidad. Las principales modalidades de contratación que existen en el país de Chile es la licitación pública, la compra ágil, la compra de innovación, los convenios marco, el trato directo, la subasta inversa electrónica. Y dentro de los principales factores de evaluación que existen a las diferentes modalidades de contratación son las siguientes. En primer lugar está el precio de la oferta. De hecho, le dan mucho énfasis a este punto, puesto que tiene el peso más alto, incluso podría tener un puntaje de por encima del 50%. Seguidamente están los requisitos técnicos, que vendrían a ser el cumplimiento de las especificaciones, la calidad y los plazos. También está la experiencia del proveedor en cuanto a su trayectoria, que sea de hecho comprobable o verificable. También tenemos las garantías y soportes postventa, que es la atención técnica y disponibilidad o tiempo de respuesta, el plazo de entrega o ejecución, que vendría a ser el tiempo ofrecido para completar el servicio o entregar el bien u obra. Esto para el país de Chile. Ahora bien, analizamos en el caso del país de Colombia. De igual manera, las contrataciones públicas en Colombia son procesos regulados en leyes como la Ley 80 del año 1993 y la Ley 1150 del año 2007, las cuales establecen las bases para que las entidades estatales adquieran bienes, servicios u obras. De igual manera, se rige bajo los siguientes principios: el principio de transparencia, economía, responsabilidad, selección objetiva y publicidad. Bueno, las principales modalidades de contratación que hemos encontrado en el país de Colombia son las siguientes: la licitación pública, la selección abreviada, la contratación directa, el concurso de méritos y la mínima cuantía. Los principales factores de evaluación es el precio, el valor económico ofrecido, el mismo que debe ser razonable y competitivo. Tenemos el factor de cumplimiento, que está relacionado con el grado en el que la propuesta satisface los requisitos técnicos y administrativos. También está la experiencia en cuanto a la trayectoria del proponente en contratos similares. Está la organización, que es la capacidad del equipo humano y estructura del ofertante. De igual forma tenemos el plazo, que vendría a ser el tiempo ofrecido para la entrega del bien, servicio u obra. Si bien es cierto, no están muy alejadas o no difieren demasiado en cuanto a nuestro país. Creo que los principios y los factores de evaluación son similares, pero creo que hay que imitar los países desarrollados donde existe un cumplimiento al pie de los principios. Por ejemplo, el principio de transparencia, el principio de legalidad, que es el cumplimiento de las normativas sin cometer actos indebidos. Bueno, así terminamos nuestra exposición. Agradecemos a todos los presentes por habernos brindado su tiempo y quedamos atentos ante cualquier duda, inquietud o sugerencia que tuvieran. Muchas gracias.